Vamos a continuar con el siguiente ejercicio en el cual vamos a ver cómo calcular la velocidad media, el desplazamiento y el recorrido o distancia que hace una partícula en un intervalo de tiempo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice que la gráfica que vamos a ver a continuación es el movimiento de una partícula en un intervalo de tiempo. Entonces nos pide calcular el desplazamiento de la partícula en el intervalo de 0 segundos hasta 3 segundos, también calcular su velocidad media en ese intervalo de tiempo y además calcular la distancia total recorrida por la partícula en todo el tiempo que ésta está en movimiento. Bien, para calcular el desplazamiento de la partícula en 0 hasta 3 segundos, vamos a hacer las lecturas de en qué posición estaba esa partícula en ambos tiempos. Como ya lo hicimos en el ejercicio pasado, en las lecturas de gráfica, vamos a posicionarnos primero en el tiempo igual a 0 y subimos hasta tocar el gráfico. En este caso, en tiempo igual a 0, prolongamos nuestra línea vertical, tocamos el gráfico y leemos que la partícula se encuentra a 3 metros. De igual manera vamos a hacerlo para el tiempo igual a 3 segundos. Nos posicionamos en 3, tocamos nuestro gráfico y tomamos lectura del lado izquierdo en el eje vertical, para lo cual nos dice que a los 3 segundos la partícula estuvo en una posición de menos 1.5 metros. Una vez que ya tomamos las lecturas de posición en la gráfica, vamos a calcular el desplazamiento, el cual lo obtendremos de la diferencia de estas dos posiciones. Sería la posición final menos la posición inicial. Entonces, como posición final, tenemos menos 1.5 metros y nuestra posición inicial es igual a 3 metros. Realizamos estas operaciones en nuestra calculadora y nos resulta que tenemos un desplazamiento de menos 4.5 metros. El signo negativo corresponde a que tuvimos ese desplazamiento hacia abajo, de modo que esto será negativo. Para el inciso B, que nos pide calcular la velocidad media en el intervalo anterior, nos vamos a basar en la siguiente fórmula, que es velocidad media igual a delta x entre delta t, que no es otra cosa más que la diferencia de sus posiciones sobre la diferencia de sus tiempos. Bien, entonces lo que ya sabemos es que delta x corresponde a menos 4.5 metros, que se va a encontrar dividido entre la diferencia de sus tiempos, es decir, 3 segundos menos 0 segundos. Realizamos estas operaciones en la calculadora y nos resulta que nuestra velocidad media es igual a menos 1.5 metros sobre segundo. De esta manera terminamos el inciso B, que es negativo, porque va al contrario de lo que nosotros ponemos como el eje positivo. Por último, vamos a calcular la distancia total recorrida por la partícula en todo este intervalo de tiempo, desde 0 segundos hasta 8 segundos. Resulta coherente dividir esta gráfica en 3 secciones. La primera sección irá de 0 hasta 3 segundos, la segunda de 3 a 6 y la tercera de 6 a 8 segundos. Vamos a comenzar con la primera sección. Vemos que la partícula se encuentra en una posición de 3 metros y desciende hasta la posición de menos 1.5 metros al cabo de 3 segundos. Entonces podríamos decir que descendió 3 metros, llega hasta 0 y después desciende 1.5 metros. Por tanto, todo este recorrido que hizo la partícula fue igual a 4.5 metros. En este momento no nos interesa tanto el signo, nos interesa saber cuánto recorrió absolutamente. De igual manera pasará con nuestra sección 2. Nuestra partícula en el tiempo 3 está en 1.5 metros negativos y vamos a recorrer hasta el final de nuestra sección, que la partícula llega de nueva cuenta hasta 3 y este intervalo es prácticamente el mismo que el primero. Entonces también recorrió 4.5 metros para nuestra segunda sección. Por último, para nuestra tercera sección vemos que la partícula se encuentra en 3 metros y solamente desciende hasta 0. Por tanto, la partícula en este intervalo 3
recorrió únicamente 3 metros. Para finalizar, vamos a calcular la distancia total que recorre la partícula, que no va a ser otra cosa más que la suma de las distancias que recorre la partícula en cada una de las secciones que vimos anteriormente. Y que, como vimos, para la sección 1 y 2, la partícula recorre una distancia de 4.5 metros y para nuestro último tramo, la partícula únicamente recorre una distancia igual a 3 metros. Realizamos esta suma y nos resulta que la partícula recorre una distancia total de 12 metros.